Buenas tardes, que el Eterno le bendiga. Quien le habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón. Estamos anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras en el libro de Devarim, capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15. También el libro de los Hechos, capítulo 3, desde el verso 19 hasta el verso 21. Y el libro de los Romanos, capítulo 11, desde el verso 18 hasta el verso 24. Estamos anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Y usted puede escribir a nuestro correo electrónico ricardomoj7@yahoo.com. También puede entrar a nuestra página web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Usted puede descargar todos los videos que están ahí en nuestra página, igualmente los mensajes en audio y también todos los mensajes que están en formato PDF. Ahí usted lo puede descargar a su computadora y estudiar. De igual manera, puede suscribirse a nuestro canal en YouTube, nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe. Y también puede contactarnos al WhatsApp número 1-809-671-2593. Solamente mensaje de texto o notas de voz. No aceptamos, no recibimos llamadas al Facebook, al WhatsApp. Hoy estamos aquí en un programa que definitivamente va a poder arrojar luz dentro del contexto de los calendarios, como se han levantado en este tiempo tantas corrientes que unos que otros defienden el calendario, pero a través de este estudio nosotros vamos a ver la complejidad de este tema. Realmente vamos a ver la complejidad de este tema porque realmente la humanidad, en términos de calendario, hay muchas cosas que las personas deben de conocer. Así es que vamos a entrar de inmediato. Y si yo le preguntara a usted en qué año estamos, si yo le pregunto a algunos de ustedes en qué año estamos, algunos me van a decir que estamos en el 2017, terminando ya el 2017, comenzando el 2018. Si yo le preguntara a partir desde cuándo se comienza a contar para que hoy estemos en el 2017, usted me va a decir que desde Cristo, como dice la gente, pero ahí hay dos variables sumamente interesantes. Si el conteo del 2007 se toma desde el nacimiento del Mesías, entonces no estamos en el 2017, porque no hace 2017 años que él nació. Y si se toma después de la muerte, tampoco estamos en el 2017, porque no hace 2017 años que él murió. Entonces, solamente en esas dos cosas que yo le estoy diciendo a usted, hay cantidades de variables que definitivamente nos dicen a nosotros que según el conteo del calendario gregoriano, no estamos, ven conmigo por favor, no estamos en el 2017. Esto surge a raíz de que en estos últimos tiempos han surgido cantidades de personas, aún dentro del estudio de las raíces hebreas, aludiendo de que ellos tienen algún tipo de calendario que es el más exacto o el más correcto para ellos. Sin embargo, no es así. Este estudio consta de dos partes. Primero voy a estar hablando del origen de todos los calendarios para terminar en el segundo programa con lo que es el calendario hebreo que utilizamos nosotros, y también ahí mismo le voy a dar las nuevas fechas de las festividades del año entrante.
De modo que en este programa vamos a estar hablando precisamente del origen de cómo la humanidad se ha dirigido a seguir un calendario y lamentablemente cuando usted se detiene a analizar qué celebra la gente no se da cuenta que solamente sigue los lineamientos de un hombre. Entonces es interesante usted poder conocer el tema de los calendarios para que usted pueda tener una idea y a la hora de usted hablar de algún tipo de fiesta, usted tenga una documentación más acabada para que usted pueda sustentar su planteamiento. Vuelvo y le repito, si yo le preguntara a usted que en qué año estamos, mucha gente me preguntaría, estamos en el 2017, pero ¿qué pasa? Si yo le pregunto a partir de cuándo se comienza a contar para que estemos en el 2017, ahí es donde mucha gente va a comenzar a entenderme lo que le estoy diciendo. Si la era cristiana se cuenta para que estemos en el 2017, desde el nacimiento del Mesías, entonces no estamos en el 2017 porque no hace 2017 años que él nació. Y si se cuenta después de la muerte, tampoco estamos en el 2017. ¿Por qué? Porque no hace 2017 años que él murió. Tan simple como usted lo ve. Ahora bien, otro elemento que la gente tiene que conocer es el hecho de que hay 100 años perdidos. ¿Por qué hay 100 años perdidos? Fácil. Cuando la gente habla de que estamos en el siglo XXI y estamos en el 2000, se supone que un siglo, un milenio son 1000 años, 2 milenios son 2000 años, más 100 serían 2100 años. Es decir, que estamos, la gente dice estamos en el siglo XXI, pero estamos en la temporada de los 2000. ¿Qué pasa ahí? Lo que sucede es que en el conteo de los años, a través de la historia, se comenzó a contar a partir del siglo I, no a partir del día 1, sino a partir del siglo I. Y un siglo son 100 años. Entonces, nosotros hablamos de la Edad Media que comenzó en el 476 hasta el 1350, y de ahí los historiadores comienzan a decir, por ejemplo, el siglo XIV son los años 1300, el siglo XV son los años 1400, el siglo XVI son los años 1500. Entonces llevamos 100 años de atraso, según el conteo que los historiadores hicieron al dividir la historia. Solamente comenzando por ahí, nosotros tenemos que entender que no estamos, por lógica, nosotros no estamos en el 2017. Porque si fuéramos a contar desde cuando se toma el siglo, no se debe de contar a partir del siglo, porque un siglo son 100 años, sino a partir del día 1, no a partir del siglo 1. Entonces, solamente ahí la humanidad tiene 100 años, oiga bien, de atraso. Imagínese usted. Por eso es que usted tiene que saber y despertar, porque por eso fue que Yeshua dijo que el día y la hora nadie lo sabe, porque actualmente bajo el regimiento de todos esos calendarios que hay errores terribles que la gente no se imagina. Obviamente, de una manera u otra, la humanidad se ha ubicado o sitiado después del establecimiento de esos calendarios, a partir del calendario gregoriano, pero lamentablemente, cuando nosotros hablamos en términos de historia, hay 100 años que están perdidos. Y 100 años, oiga bien, es un siglo. Entonces, recuerde esto, si nosotros analizamos todas estas cosas, no es verdad que estamos en el 2017. Entonces, vamos a comenzar a ver todas esas cosas que le van a tener. Mire, y este estudio va a ser tremendo, porque este estudio va a hacer que mucha gente despierte. ¿Cuál es la razón de dar este estudio? De informarle a la gente que cuando usted vaya a hablar en términos de profecía,
no use esos calendarios, porque conforme a cómo están esos calendarios, nosotros no sabemos en qué pie estamos parados. Lo cierto es que hay algo irrelevante, que es la muerte, que la muerte no sigue calendario, la muerte no hace nada de eso, sino que la muerte solamente hay que tener un segundo para perder toda la vida en un segundo. Solamente falta un segundo o solamente se necesitaría un segundo para terminar la vida en un segundo, sea por una enfermedad, sea por un accidente, sea por lo que sea, solamente se necesita un segundo para terminar la vida. Entonces, vamos a hablar en términos escriturales concerniente a los tiempos. Ahora sí me puedes enfocar. Mire, dice Bereshit capítulo 1, versos 14 y 15, y dijo el Eterno, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales, oiga bien, sean para señales y para estaciones. Oiga, y ahí comenzamos, para días y para años, y sean por luminaria en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra. Y el verso 16 de Bereshit, Génesis 1, dice, e hizo Elohim dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche, e hizo también las estrellas. Conforme a como dice el libro de Bereshit 1, claramente nosotros encontramos tres grandes lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. Y ahí se incluyen también los planetas que fueron puestos en los cielos para cumplir 7 propósitos divinos. ¿Cuáles fueron esos 7 propósitos? Primero, separar el día de la noche. Segundo, ser señales. Tercero, marcar las citas divinas o las fiestas divinas. Cuarto, mostrar el día. Quinto, mostrar los años. Ser lumbrera en la expansión de los cielos, número 6. Y número 7, alumbrar la tierra. Ese es el propósito de estas 3 creaciones. La lumbrera mayor para día, la lumbrera menor de noche y las estrellas para alumbrar el firmamento. Estas 3 combinaciones tienen esos propósitos. En término escritural, nosotros podríamos entender claramente que la creación siempre se ha regido a través de esas 2 lumbreras. Y cuando existieron los grupos humanos en la tierra, todos ellos, aún antes de construir calendarios, se regían por el día, el sol, y la noche, la luna. No existía otra cosa más. Y luego todo el ciclo que lo que es el movimiento de traslación y rotación de la Tierra, aunque en esos tiempos no se habían descubierto, pero la naturaleza fue creada por el Eterno y así está diseñada hasta ahora. ¿Cuándo comienza el problema? Cuando los hombres comienzan a organizarse como sociedades y comienza entonces cada grupo en cada entorno geográfico a construir su propio calendario. Y eso es lo que vamos a ver ahora. No vamos a hablar ahora del calendario hebreo porque lo vamos a dejar para el segundo programa. Fíjese algo interesante. El libro de Daniel, capítulo 7, verso 25, dice, Él hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Intentará cambiar los tiempos y la ley. En su mano serán entregadas durante un tiempo y la mitad de un tiempo. Ahí nosotros sabemos claramente que habla acerca de cómo el anti-Mashiach ha de cambiar los tiempos. Y a través de las épocas nosotros hemos visto que prototipos del anti-Mashiach han cambiado tiempos. Uno de ellos fue Constantino, otro de ellos fue Justiniano, otro de ellos fue Gregorio. Todo eso son tipos de personas, de humanos, de seres humanos que cambiaron los tiempos. Cambiaron los tiempos. Ahora bien, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? El tiempo es la magnitud física con la que medimos la duración o separación de acontecimientos.
El tiempo permite ordenar sucesos en secuencia, estableciendo un pasado, un futuro y un presente. Ese es el propósito del tiempo. El tiempo te da a ti la utilidad de tú poder ordenar cosas del pasado, del presente y del futuro. En términos de historia, una de las cosas importantes para hablar de historia son las fuentes. Esas fuentes son fechadas, documentadas, con un día, con una hora, etc. ¿Qué es el espacio? Porque también existe tiempo y espacio. El espacio es el lugar donde se encuentran los objetos en el que los eventos ocurren en una posición y dirección relativa. El espacio es el entorno donde se desarrolla todo lo que el tiempo emite. Entonces, es interesante el tiempo y el espacio. Cuando una gente le dice, tú estás fuera del tiempo y el espacio, tú estás fuera de la realidad y estás fuera del entorno geográfico. Pero bien, ¿qué importancia tiene cambiar el tiempo? ¿Por qué usted cree que es tan importante y cómo afecta tanto el tiempo? Mire, cuando se cambia el tiempo, se altera todo el ciclo de la vida, todo. Y eso yo puedo testificarle un poquito. Solamente con las 6 horas de aquí a Europa, uno que está en un país que tiene 6 horas menos, cuando hace el cambio tan radical de en 8 horas trasladarse de aquí a España y de España trasladarse en 2 horas y media al Reino Unido o a Suiza, al estar en un horario diferente al nuestro, nosotros somos afectados biológicamente. Mi cuerpo se distorsiona, mi organismo se distorsiona. ¿Por qué se distorsiona el organismo? Porque biológicamente el organismo tiene que acostumbrarse a otro estilo de vida. Nosotros tenemos una hora de comer aquí, pero cuando nosotros viajamos a Europa, tenemos que esa hora entonces moverla 6 horas antes. Es decir, que cuando uno está aquí comiendo, hace tiempo que allá uno está cenando. Es decir, uno tiene que adelantarlo. Entonces eso es un problema, porque nuestro organismo se disloca. Mire, los patrones del sueño se dislocan. Cuando yo regresé ahora de Israel, a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde, yo me estaba cayendo de un sueño. ¿Por qué? Porque mi cuerpo se acostumbró a ese horario y ya a las 11 de la noche son las 1 de la mañana ya. Yo estaba dormido. Hasta que yo tuve que esperar 2 semanas o 3 semanas para que mi cuerpo vuelva otra vez a agarrar el ritmo del entorno geográfico, de la hora de costumbre, de la rutina. Pero todo eso afecta. Todo eso afecta, mire, biológicamente, en patrones del sueño, en el sistema inmunológico, todo eso afecta. Entonces imagínese, solamente con usted trasladarse de un continente a otro, su cuerpo comienza a experimentar esos cambios. Imagínese cuando se trata de que se alteró todo un ciclo por 100 años. Por eso, una de las estrategias del enemigo al tratar de cambiar el tiempo no es nada más y nada menos que dislocar a la gente, dislocar al ser humano para que no tenga una concretización de los eventos que deben de suceder, sino que esté desapercibido. Esa fue la razón por la cual Constantino cambió el Shabbat por el domingo, cambió la festividad de Pesa por la Semana Santa y hizo una serie de alteraciones que le cambió de manera radical a la gente todo eso. Y por eso la gente hoy, usted ve que la gente no le pone seso a eso. Si la gente se pusiera a pensar lo que están celebrando, la gente dijera, pero qué disparate que yo estoy celebrando. Porque todas esas cosas, el Sacro Imperio Romano implantó sobre la humanidad y es lo que nosotros vamos a hablar en este momento. Entonces, cuando habla de que el antimachía va a cambiar los tiempos y las edades, eso dice mucho. Por eso, cuando una gente está celebrando una fiesta fuera de ese horario, eso es un peligro inminente. Cuando una gente no sabe en qué tiempo está, bíblicamente, eso es un peligro inminente. También hay que decir ahí
que en el contexto hebreo existen dos calendarios. Uno es el calendario de la Torá, que dice sus fechas tal cual. Nosotros sabemos que Pesaj se celebra el 14 de Nisan. Shavuot en la semana de Matzot del 15 al 21. Luego Shavuot un 6 de Sivan. Después tenemos Yom Teruah el 1 de Tisri. Luego Kippur un 10 de Tisri. Y luego Sukkot del 15 al 21 de Tisri. Esas fechas son inalterables. Y el calendario litúrgico está ahí. Ahora, mucha gente dice, pero ¿por qué en Israel hubo cambio de horario, cambio de año? ¿Por qué? Porque en el calendario civil, el mes de Tisri, que es el mes séptimo de las celebraciones litúrgicas, entonces lo pusieron como el primer mes del año. Por eso, el 1 de Tisri, entramos a lo que fue el 5778 desde la creación. Y de ese calendario que nosotros usamos es que le voy a hablar en el segundo programa que vamos a estar hablando después de este. Entonces, es importante y es peligroso cuando se cambia los tiempos, al igual que cuando se cambia el nombre, cuando se cambia, todos esos cambios producen dislocamiento en todo. Usted sabe lo que es comenzar. Póngase usted a pensar, ¿por qué nosotros estamos en el 2017? ¿Por qué estamos en el 2017? Eso no tiene lógica alguna, aparte de que hay 100 años perdidos. ¿Qué quiere decir esto? Que la fecha en que nosotros estamos, concerniente a los tiempos difíciles, a los tiempos de tribulación, nosotros estamos perdidos, no sabemos en qué estamos. Y nadie puede decir de que esto va a pasar así, así. No, es que usted a lo mejor no sabe que hay 100 años perdidos a través de la historia. A lo mejor usted no sabe que los historiadores dividieron la historia en la prehistoria, la historia, la Edad Media y luego el mundo actual y la Edad Contemporánea. Y que todo eso, en términos de fecha, fueron alterados. Entonces, en este estudio yo tengo los calendarios lunisolares, el calendario chino, el calendario islámico, la tradición judía cristiana, los ajustes más recientes de los calendarios juliano y gregoriano. Luego ahí tenemos el origen de las mediciones temporales, el origen del hombre de los meses, el origen de la semana, el origen de los días, las principales fiestas del calendario, y ahí tenemos mucha tela por donde cortar. Entonces, como esto se trata de investigación, obviamente tengo que leer esto que está aquí, porque si no lo leo, la gente no va a poder entender. Entonces, llévele el hilo a este estudio que le estoy llevando. Mire, el tiempo en que vemos nuestros relojes y calendarios, como el idioma mismo, no es más que un convencionalismo generalizado en el mundo. Esto quiere decir que si por alguna razón no hubiese un acuerdo universal, podríamos estar hoy mismo en cualquier momento. Esa es la importancia del origen de los calendarios. La realidad es que acabamos de celebrar el nacimiento del 2017 y en la mayoría parte del mundo la gente ha conseguido el calendario nuevo con productos en este acuerdo, como ya está pasando el 2017. Entonces, pero para tomar grandes acuerdos como convenio, el día en el que vivimos, la humanidad tuvo que pasar diversas etapas que han durado milenios, y todo comenzó desde las primeras civilizaciones mirando hacia el cielo y encontraron a los astros en movimiento continuo, uniforme y repetitivo, y en ese movimiento les hizo pensar que hay tiempos e intentaron medirlo lo mejor posible y sin poder cambiar su marcha. Algunas personas observan estos cambios en su cuerpo como evidencia del paso del tiempo, y otros usan como referencias rituales y otros como eventos que marcan la memoria. Muchos somos esclavos de la agenda y del reloj, mientras que otros siguen indicadores ambientales. Pero en el área pública casi todos funcionamos bajo el mismo calendario, el calendario gregoriano, y a veces con horario muy parecido. Entonces, si no fuera por los calendarios, este calendario universal, el mundo estuviera todavía en una locura.
Toda la gente cumple, dice yo cumplo año hoy, pero la gente no sabe qué está celebrando. Estoy celebrando un día más de vida. No, usted está celebrando un día menos de vida. No es un día más de vida que usted está celebrando, es un día menos de vida, porque cada vez que usted pasa, cada día que pasa, usted se va poniendo más viejo. Entonces usted no está celebrando un día más de vida, usted está celebrando un día menos de vida. Cada día que pasa se le resta a su vida. Entonces, por esa razón, si la gente fueran inteligente, no celebraran los cumpleaños, porque usted no está celebrando que está cumpliendo un año más. Usted se está poniendo más viejo y usted está celebrando menos tiempo de vida. Es por eso que nosotros no celebramos cumpleaños. Ahora, si dijéramos, estoy de aniversario de nacimiento, bueno, dentro de este rollo que nosotros nacimos, yo nací en el 1971, ya yo tengo unos 46 años, pero en este intervalo de tiempo, muchos más han nacido. Ahora, anteriores a todos estos tiempos, donde no había un calendario, cómo se contaban los años, cómo se contaba la edad, cómo sabía qué tiempo tenía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra calendario proviene del latín calendarium, libro de cuenta en el cual los prestamistas apuntaban los nombres de sus deudores y la suma que debían. El interés de la suma prestada se pagaban en calendae de cada mes y el nombre del calendarium se utilizaba para dicho libro. De ahí es donde viene el origen de la palabra calendario, del latín calendario, que es un libro de cuenta a través del cual los prestamistas apuntaban toda la deuda. Entonces, fíjese a partir de qué, por eso no se imagine o no se sorprenda que los cumpleaños son tan comercializado, ¿verdad? Y todas esas festividades. Entonces el calendario se divide el tiempo y lo agrupa en distintos intervalos. ¿Cuáles son estos intervalos? Día, meses y año. Su evolución fue el resultado del seguimiento de los astros paralelos al desarrollo matemático. Y ellos se sumaron tradiciones pasadas cuya cultura a otra y ajustes se realizaron en su perfeccionamiento. La medición del paso del tiempo ha evolucionado ligada a 3 ciclos astronómicos: el día, el mes y el año. Pero fíjese que cuando nosotros vemos el estudio de la Torá, dice, y fue el día 1 del mes tal, ¿ve? Entonces ahí nosotros sabemos que la Torá tiene el conteo como es. Cuando dice la Escritura, en el primer mes, en el primer día del mes duotercero del reinado de fulano, ahí hay un conteo. Solo que no dice, como los historiadores, el 23 de mayo de 1948, ante las Naciones Unidas se creó tal cosa. O 27 de febrero de 1848, y muchas veces da hasta la hora. Entonces, el mes del segundo referente surgió con relación al ciclo lunar. Los primeros calendarios emergieron alrededor del 3000 antes de la era común y tomaron el ciclo lunar como guía, conocido científicamente como mes sinódico o lunación, que es el tiempo que tarda la luna en girar alrededor de la Tierra. Visto desde la Tierra, es el tiempo entre la luna nueva y el siguiente tarda unos 29,5 días. Eso hace la luna en dar su vuelta, ¿verdad? O más bien su ciclo. Y fíjense, la naturaleza está configurada con la luna. Nosotros no crecemos de día, nosotros crecemos de noche. Todas las plantas en términos de crecimiento, todo es de noche. Eso no se puede, por así decirlo, verificar de día, sino que de noche se ve cuando dormita, cuando la naturaleza está en reposo. Entonces el tercer referente del año, una vuelta de la Tierra alrededor del Sol, tras lo cual regresa a su punto de partida original, tiene una duración de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Es decir, 365,2422 días. Desde la Tierra, lo que se percibe además de cambios climáticos de las estaciones son los cambios en la inclinación de los rayos solares y el desprendimiento norte-sur del Sol durante el año,
Mediobe a la salida del ocaso, los puntos de máximo desplazamiento, los solsticios, los puntos intermedios, los equinoccios, son las marcas de este ciclo. Entonces, la principal complejidad para desarrollar un calendario preciso surgió en los ciclos día, mes y año. No son números enteros y se supone ni se superponen entre sí. Por esta razón, ante el hecho de que el mes dura aproximadamente 29,5 días y las fracciones son incómodas, muchos resolvieron alternar meses de 29 y 30 días, y de esta manera la cultura fueron desarrollando sus propias versiones del calendario en anticipación a ciclos biológicos y climatológicos ligadas a la superficie. ¿Usted ve lo que le estoy diciendo? Establecer un calendario a partir del ciclo de la rotación y traslación y luego del ciclo lunar, con esa diferencia de 29,5 días, es difícil. Por eso cuando una gente me dice a mí, ustedes están celebrando mal la fiesta, yo le digo, ¿y en qué nosotros le estamos celebrando mal? Porque de hecho, los únicos que han seguido estos rigurosos estudios acerca de lo que son lo relativo a las fiestas son los judíos. Y aunque el judío está, por así decirlo, segregado, hay un calendario de todo el análisis que yo he hecho, que uno de los que más he visto que más exactitud tiene, que es el Kulu H3. Ese es el calendario que nosotros usamos y el que usa la mayoría del pueblo judío. ¿Por qué? Porque definitivamente las otras culturas siguen su calendario, pero como estamos apegados a un calendario que se desprende del calendario judío, entonces nosotros debemos de acoplarnos a ese calendario hebreo. Pero le vamos a estar hablando de ese calendario en el segundo programa. Mire, otros astros de referencia a la rotación de la Tierra y la noche, el ciclo lunar de la nueva luna, de la traslación de la Tierra alrededor del Sol, del equinoccio, de la primavera, del siguiente equinoccio, fueron las estrellas Sirio para el egipcio y el planeta Venus para los mesoamericanos. El primer caso de los antiguos sacerdotes egipcios, escuche bien, identificaron una relación temporal entre la aparición de la estrella Siria previa a la salida del sol en el verano y las inundaciones del Nilo, y esto le permitió determinar un ciclo anticipado del fenómeno para desplazar animales y programar cultivos. A partir de esta estrella, Sirius, entonces los egipcios configuraron su calendario teniendo en consecuencia la creciente del río Nilo y el movimiento y el desplazamiento de los animales. Por eso, en Historia Universal se habla de las culturas hidrográficas. Esas culturas como Mesopotamia, la India, que se establecieron a la orilla de los ríos porque eso era una manera de aprovechar las riquezas acuíferas, pero también utilizar el propio río como un esquema de reloj o más bien de calendario. Entonces, en la base de cambios ambientales definieron 3 estaciones del año. 1, la inundación de junio a septiembre. La segunda, cuando el suelo está húmedo, de octubre a febrero, que es el retiro de las aguas. Y la última estación de sequía, de febrero a junio. Los egipcios, con el Nilo, ellos configuraron su calendario. Luego los mesoamericanos son los que comprenden las culturas precolombinas, los mayas, los aztecas, los incas y los taínos, que mucha gente cree que aquí no había civilización. Cuando llegaron los españoles en el 1492, aquí habían civilizaciones, tanto en el Mesoamérica como en otras latitudes, habían civilizaciones que ya tenían sus propios calendarios y tenían su vida acostumbrada o configurada a las estaciones del tiempo por la seguida y las crecidas de los ríos, lo cual ellos no eran animales, como dijeron los colonizadores, que tuvo que venir una bula papal a decir que no eran animales, que son seres humanos, después de que en 1540 ya no quedaba un solo indígena en estas islas. Por eso el 12 de octubre para mí es el día del luto, porque es el día cuando se exterminaron todo. Eso fue un genocidio en masa. Todo
en nombre del cristianismo. Entonces, los mesoamericanos desarrollaron un calendario ritual de 260 días que corresponde al año de Venus, el tiempo tarde de ese planeta en dar vuelta al Sol. Fíjense que los egipcios utilizaron ese fenómeno del Nilo para establecer su calendario, pero en Mesoamérica tomaron el planeta Venus. Los dos calendarios solar y ritual no coinciden sino cada 52 años, según el solar, aproximadamente cada 73 años de 260 días, según el ritual. Estos números de 52 y el 73 resultaron sagrados para ellos. ¿Usted cree que gente bruta va a hacer eso? Entonces los mayas, los aztecas, los incas, eso no eran gente bruto, como dijeron los colonizadores. Eso eran gente muy inteligente. Entonces, tanto los egipcios como los mesoamericanos construyeron pirámides y otras estructuras con orientaciones y orificios especificadas para identificar la posición de los astros durante el momento dado y poder hacer ajustes en sus calendarios. Ahí usted puede ver el Tonapor-Hayuyit, que es el calendario sagrado que gobernaba la vida de los mexicanos y contenía 260 días, 20 meses de 13 días. Entonces, estas dos culturas, tanto los mesoamericanos como los egipcios, se identificaban con un calendario propio. Los indígenas no eran brutos. Lo que los hicieron brutos fueron los europeos que vinieron aquí y acabaron con todo. Pero los mayas, esa gente eran sumamente inteligentes. Los mayas, los aztecas, todas esas pirámides que usted ve en Egipto, vaya a la ciudad de Tenochtitlán, allá, vaya por allá, por todos esos lugares de México, se va a dar cuenta. Entonces, toda la masacre, todo el genocidio que pasó, oiga bien, eso fue algo sumamente desastroso para la humanidad hasta estos días. Entonces, en la tradición judio-cristiana, como se le dice, el calendario religioso hebreo inicia todos los meses con la luna nueva. Eso se llama Rosh Kodesh. Nosotros sabemos que el mes comienza Rosh Kodesh. Eso nosotros lo sabemos. Y este calendario es lunisolar. El calendario hebreo no es solar, ni es lunar, es lunisolar. Tiene la relación entre la luna y el sol. Por eso cuando una gente me viene y me dice, no, que el Shabbat no cae necesariamente viernes, analice eso que usted está diciendo, porque los análisis que yo he hecho me dicen lo contrario. Recuerde que cada civilización tiene su calendario. Si en la civilización, si en los hebreos acordaron establecer un calendario fijo, hoy nosotros que hemos regresado a las raíces, han salido unos lúgubres intelectuales diciendo que ellos están equivocados. Pero yo digo, pero ¿y en qué se basan para decir esas cosas? No es tan solamente el libro de Not o el libro de Yashar o qué sé yo, otro libro que encuentran por ahí. No es eso. Es que tiene que haber una documentación más acabada y referenciada para usted poder venir a hablar de algún tema del cual usted no domina. En el caso del cristianismo ya nosotros sabemos que eso es totalmente diferente, porque el calendario cristiano se rige a partir de las modificaciones que hizo ese Papa Gregorio, y fue lo que cambió el transcurso de la humanidad. Entonces, el calendario gregoriano, que viene a sustituir al justiniano, en el año 64, escúcheme bien, Julio César impuso el calendario juliano. ¿Quién fue que puso un calendario? Un hombre, Julio. Julio puso su calendario juliano. Entonces, bajo la convicción de que el año duraba exactamente 365 y un cuarto de día, y definió el año de 365 días e incluyó un bisiesto de 366 días, y cada 4 años, o sea, todos los años, divisiblemente entre 4 bisiestos,
por eso hay años que son de 366 y otros que son de 365. Cuando el año es bisiesto, 365. Bien, entonces con el tiempo el calendario fue ajustado con respecto a las estaciones. En el 730 de la era moderna, los científicos ya sabían que el año duraba 11 minutos menos de lo establecido por César. Esos minutos se acumularon para desajustar el calendario con un día cada 128 años. Entonces, en el 1582, un calendario juliano confesado de 10 días, el Papa Gregorio VIII, con la asistencia de Christopher Clavius, lo cambió dándole el nombre del calendario gregoriano. Entonces, la gente sigue el calendario que inventó Gregorio, Juliano, y luego el que modificó Gregorio, que es el actual calendario que se usa, y la mayoría de las civilizaciones, la mayoría de las naciones se han acomodado a ese calendario. Pero vamos a ver el origen de los nombres, vamos a ver de dónde viene, qué significa, cómo está configurado, para que usted se dé cuenta que cada día que usted dice que se está celebrando tal cosa, usted no sabe a qué se le está celebrando. Hubo problemas como todos los cambios, ya que en los países no católicos de Europa no aceptan dicho proyecto, y fue hasta el año 1700 que Alemania, Dinamarca y Suecia no llevaron a cabo la reforma. Por su parte, Inglaterra no aceptó el calendario gregoriano hasta el año 1752. Resultaron curiosos que ese país, una serie de protestas que alegaban una gran contrariedad ante el robo de esos días. Entonces, en Europa no se aceptaron así nomás los calendarios de Gregorio y de Julio, así nomás. Eso fue un proceso. Eso no fue así de la noche a la mañana. Entonces, los primeros registros de la cultura antigua encontrada en el valle del río Tigris, en Mesopotamia, evidencian el afinamiento de sus calendarios como una progresión a partir de ciclos lunares posteriores a las justas solares. Es decir, que antes de existir todos estos calendarios que nosotros tenemos, siempre el hombre se ha regido por la caída del sol y el comienzo del día, la salida del sol. Caída del sol, comienzo de la luna y salida del sol. Eso es un calendario lunisolar que toma en consideración tanto la luna como el sol. Eso se llama lunisolar. No que solamente toma la luna, porque cuando se toma solamente la luna es un calendario lunar. Y cuando se toma solamente el sol es un calendario solar. Pero el calendario lunisolar es un calendario que está entre la utilización del ciclo de la luna y del sol. ¿Ve? Entonces, el calendario chino, oiga bien, el calendario chino también es lunisolar, con meses alternos de 29 y 30 días. Y cada mes se inicia con la luna nueva. Usted ve, entonces los chinos no estaban perdidos, como también están los hebreos. Como el calendario chino, muchos otros usan la luna para marcar el inicio del año y cada mes. Y este es el caso del islámico. Claro, porque acuérdense que el Islam es una variable o es una imitación de ciertos aspectos relativos al judaísmo. La primera religión en el mundo monoteísta fue el judaísmo. De ahí es donde el catolicismo quiere clonar muchos aspectos de la religión judía y lo modifica. Luego viene los islámicos, también modifican ciertas cosas. Y luego viene el cristianismo y agarra cosas de los dos y entonces quiere hacer otro. Por eso es que si la gente se pusiera a hacer cabeza, se diera cuenta de la gran disparatada que se han hecho a través de las religiones. Entonces vamos a entrar en algo muy interesante. Miren, los ingleses fueron los últimos en aceptar los cambios propuestos por Gregorio. 2 siglos antes, en el siglo pasado, Rusia y Grecia conservaban aún el antiguo calendario juliano. La reforma gregoriana introdujo una serie de cambios que perfeccionaron el anterior calendario, dejando de un lado el salto de 10 días para volver a poner equinoccio y solsticio en su sitio. Lo esencial de la modificación afectaba los años bisiestos. Entonces, por otro lado, se hizo empezar
que el año 1 de enero ya existía una gran diversidad de aspectos que otras reformas y tradiciones y costumbres que son difíciles de desarraigar, tanto en la Edad Media, que solía ser la primavera, lo que coincidía con el primer día del año, y siguió así muchas regiones europeas. Entonces no solo se ajustó la fecha correcta de un día a otro, sino que se definió el año bisiesto cada 4 años. Entonces, hoy en día se ha perdido la costumbre de seguir a los astros principales, el sol, la luna, los planetas visibles a simple vista, y esta separación de los fenómenos naturales y su ciclo nos ha distanciado de los principios astronómicos y matemáticos que dieron origen a la medición del paso del tiempo. Sencillamente eso, hubo una separación, y por eso es que la gente muchas veces no sabe ni siquiera en qué pie está parado. Vamos a seguir. Mire, aquí nosotros vemos las modificaciones que se le ha hecho a los calendarios. Es interesante cómo se le ha hecho modificaciones tanto al calendario gregoriano como al calendario justiniano. Es una cosa terrible. Eso da miedo el ver cómo hoy en día tanta gente defiende que no debemos de celebrar la fiesta que están en la escritura. Sin embargo, siguen la fiesta de un calendario que inventó un hombre. Oiga bien, el hombre inventó un calendario y los hombres ciegamente siguen a ese hombre, con fiestas que ni siquiera tienen significado alguno. Sin embargo, tiene la Biblia, y Levítico 23 está ahí, y dice todas las fiestas que hay que celebrar. Entonces yo no entiendo cómo, yo no entiendo quién es el loco. No entiendo quién es el loco. Yo que quiero seguir observando las fiestas que están en toda la Biblia, o ellos que siguen la fiesta que Gregorio y Juliano inventaron. No entiendo. Pero así es el mundo. Vamos a ver el origen de las mediciones temporales. Vamos a ver el origen de los meses. Yo he estado hablando de eso en otros programas, pero nunca está de más hacer una retroalimentación. Mire, la palabra mes proviene de la palabra latina mensis y esta del verbo mensurare, o sea, medir en latín. Los nombres de los meses que tenemos actualmente provienen del calendario juliano, y su nomenclatura proviene del principio de la mitología romana. ¿De dónde vienen los nombres de los meses de los años? De la mitología romana. De la secuencia de cada mes y de las incrustaciones hechas por el Senado a los meses de julio y agosto. Es decir, que el Senado hizo una serie de modificaciones a estos 2 años, a estos 2 meses, julio y agosto, como lo vamos a ver ahora. El comienzo del año en la era romana era en marzo. Oiga bien, en el calendario romano, el comienzo del año era en marzo. Pero recuérdese que en el calendario litúrgico hebreo, el origen o el inicio del año igual es el mes de marzo. Ahora bien, ¿quién fue primero, los romanos o los hebreos? Se supone que fueron los hebreos. Pero los romanos, de cierta manera, aprendieron este tipo de cosas porque todo, en su gran mayoría, más de un 60 o 70%, todo fue copiado de ahí, de la cultura hebrea. Esa cultura que tanto se ha querido lacerar, destruir, exterminar, matar, de ahí vienen. Entonces, los nombres de los meses que tenemos vienen de la mitología y la secuencia de cada mes. Y esas incrustaciones, el comienzo del año era en marzo y se le llamó de esa manera en honor a Marte, como es también martes, el día martes de Martis, día de la guerra, el dios de la guerra. Abril le fue llamado aprirere, del latín abril, que significaba el renacimiento de la primavera. Mayo en honor a Maya, la diosa de la primavera. Junio en honor a Juno, la esposa de Júpiter y la diosa del matrimonio. Quintilis o sextilis, septiembre. Octubre, 8, noviembre, diciembre, 10, eran originalmente los nombres de los meses, siendo que respectivamente quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. Es decir, septiembre es 7, octubre es 8, noviembre es 9, diciembre es 10. Entonces, ¿qué se le añadió? Los otros meses para que cumplieran 12, enero, dedicado al mes de la Docara,
y febrero al mes de la fertilidad. Y ahí se hizo el calendario romano. En una serie de estudios que yo llevé, que se llama La religión romana y su influencia en la humanidad, el calendario romano y su influencia en la humanidad, en ese programa usted tiene toda la cosa ahí con punto y coma para que usted se dé cuenta. Entonces, luego de los años, Julio César Quintili se cambió por Julio en su honor. El mes quinto se cambió entonces por Julio. ¿Ve? Y dedicado a su honor. Y un poco más tarde, en los años del emperador Augusto, se cambió Sixtili por Augusto o Agosto. Enero y febrero fueron añadidos después, como yo se le decía. Enero viene de Januari, mes dedicado al dios Jano, el dios romano de las puertas y los portales. Por eso el 1 de enero los romanos ofrecían sacrificio a Jano para que diera buen comienzo al nuevo año. Eso es lo que se celebra el 1 de enero. Eso es lo que se celebra. Hacían sacrificio al mes Jano. Por eso esa costumbre de que se viste de ropa nueva, de que no sé qué, de estrenar, eso viene ahí. Ofrecían sacrificio a Jano para que diera buen comienzo. Un símbolo era una cabeza con dos caras, una que miraba al este y otra que miraba al oeste, como quien ve el pasado y el futuro en un punto de inicio. Entonces cada persona, cada en enero, eso en conmemoración a eso es lo que está haciendo. Por eso la gente hace desajumero, la gente echa humo, la gente hace de todo, que bebe, que hace, que todo eso. Eso es una conmemoración pagana. Quiera usted reconocerlo o no, eso es pagano, eso es mitología romana. Pero como a muchos mitológicos les gusta todo eso, siguen tras sus mitologías. Febrero viene de Febru, mes de Februa. El festival romano de la purificación, Februaria, se llevaba a cabo el día 15 y posiblemente tenga su origen intercalado, tenía 27 días y fue abolido por Julio César. Por eso vino otro emperador y le puso entonces un día más. Por eso, febrero a veces en el año bisiesto es de 29 y en el año normal es de 28. Eso no fue así a la ligera, eso fue estratégicamente. Eso fue siempre configurando su paganismo, su mitología configurada para embriagar al mundo entero como está hoy. Marzo, como ya lo dije, mes de Marte, dios romano de la guerra. La agricultura era originalmente en el mes que iniciaba. Por eso en ese mes fue tomado anteriormente como comienzo de año, porque era un mes de donde comenzaba la agricultura. También era el momento para reiniciar la guerra. Y fue con el calendario juliano cuando se estableció que enero sería el primer mes del año y marzo pasó a ser el tercero. Entonces, ¿en qué año que nosotros estamos? ¿En qué año que estamos nosotros? ¿Cuál es el conteo exacto? Por eso yo lo digo, hay un tiempo perdido en la humanidad que la humanidad no sabe. Por eso fue que Yeshua dijo, el día y la hora, nadie lo sabe. Porque los hombres han hecho, mire, un revoltillo de cosas. Por eso este programa, el origen de los calendarios y la influencia del hombre, es algo que verdaderamente cuando yo estudié eso, yo dije, este es el problema que existe hoy en día en todos los lugares con el contexto de los calendarios. Entonces, Mayus, mira, enfócamelo, Mayus, diosa de la primavera, hija de Fauno, esposa de Vulcano, y la diosa romana de la primavera y los cultivos, Junios, y aquí principalmente dos versiones sobre la etimología de este mes. Algunos historiadores creen que proviene del nombre de la diosa romana Juno, diosa del matrimonio y del bienestar de las mujeres y de la luz. Es la principal del panteón romano, la esposa y hermana de Júpiter. Otros proponen que el origen del nombre de este proviene de la palabra latina luniare, jóvenes, contraposición a mayores, porque en el mes de mayo queda así 2 meses dedicados a la juventud y a la vejez respectivamente. Julio era el quinto del mes del año y ya sabemos que Julio César le quitó Quintili y le puso Julio porque en ese mes nació Julio César. Agosto, que era el Sixtili, se le dio ese nombre
agosto por el emperador Augusto César. Y en septiembre toma su nombre de la palabra latina septem, que significa 7. Septiembre no tuvo alteración. Entonces, concerniente a los días, ya sabemos claramente que los días de la semana, yo llevo 30 años diciendo eso: lunes del latín lunar, martes del latín martis, miércoles del latín mercury, jueves del latín jovi, viernes del latín veneri. ¿Por qué veneri? Porque ese día se hacía una, como se le dice, encuentro entre muchas parejas. De ahí es donde busque el origen de la palabra veneria, para que usted vea. Esa palabra veneria viene de veneris, viene de viernes. ¿Por qué? Porque en ese día, en esa época, se hacían todas esas detracciones sexuales entre parejas. Por eso, busque el origen, búsquelo. Busque el origen de la palabra veneria, para que usted vea de dónde viene. Luego, Saturday, fíjese que en inglés se dice Saturday. Saturday, ¿qué es Saturday? Día de Saturno. Y domingo, Sunday, día del sol. Entonces, definitivamente, los 7 días de la semana son 7 días dedicados a la mitología romana. ¿Quiera la gente o no es así? Esto no me lo inventé yo. Luego, ahí encontramos a Cronos, que es el dios del tiempo, y ahí encontramos otros como Hermes, Selena, Zeus, Afrodita, etc. Entonces, qué pena que no me va a poder dar el tiempo. Mire, bajo el imperio de Constantino y durante el Gran Imperio Romano, se nombró algunos cambios el primer día de la semana, haciendo referencia a la luna, seguido por Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. En español se mantienen los nombres de los 5 días de la semana, estos 5 días que terminan en S, una abreviación del latín para decir palabra día, es dies. Por eso, de este modo, mire, lunes viene de la luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, etc. Sábado, sin embargo, quisieron acomodarlo como origen de la palabra hebreo referente al Shabbat, y como hacía referencia al día de descanso, la tradición pagana lo cambió para entonces ponerle Sunday o Saturday. Saturday, Sunday. Por eso es que ellos saben que el sábado, el Shabbat, es el día de la creación. Eso lo sabían desde antes de que naciera el Mesías. Pero todas esas cosas fueron modificadas ¿para qué? Para acomodar su calendario a toda su festividad pagana. Entonces, ahí hacemos referencia que no hay ninguna coincidencia que el domingo tenga una relación con el sol, y por eso es que usted ve que el culto al dios Mitra en la Roma imperial, el mitraísmo, fue un culto masculino de la fertilidad importado de Persia. Y ciertamente ahí nosotros vemos cómo fue que Constantino en su modificación cambió los tiempos. Lamentablemente no puedo seguir porque ya el tiempo se me fue, y creo que voy a tener que hacer este programa en 3 partes, porque todavía me falta hablar de las principales fiestas del calendario y su origen, y no me va a dar tiempo hoy. De modo que el próximo domingo entonces vamos a concluir con este tema, para el domingo de arriba entonces entrar en el calendario hebreo y las fechas de las festividades que vendrán en el 2018. Pues que el Eterno le bendiga. Coronado ha sido tu